placer tener a todo este distinguido público y que nos hayan aceptado la convocatoria de venir a una charla muy interesante que vamos a editar. Ediciones Urano realmente se siente muy orgulloso de contar con ustedes, con Ricardo e Iris, y sobre todo tenemos que dar un agradecimiento muy especial al Centro Cultural Gimnasio Moderno, en especial a su directora Yomar Echeverri. También contamos con Daihatsu, que al final del evento nos dará una demostración. Vamos a trabajar con Ricardo, autor del método Integra, el cual se basa en la transformación del nivel subconsciente. Es autor, es un conferencista internacional y profesional de la felicidad, como él prefiere que lo llamen. Ojalá todos aprendamos y podamos escoger tan difícil, bella o no sé cómo determinar la profesión de felicidad, que todos deberíamos estar en ella. Es autor de los libros Un curso de felicidad, Apunta alto, El alma de la salud, Escoge tu camino a la felicidad y El éxito y Método Integra, todos publicados por Editorial Signo. Ricardo ha recorrido diferentes países del mundo, no solo para enseñar el método Integra, sino para acreditar instructores en Alemania, España, Colombia, México, Perú y Argentina. En Colombia hay 22 instructores, de los cuales tenemos presencia de algunos de ellos. Bienvenidos. Al final de la presentación realizaremos un sorteo entre los asistentes de los libros de Ricardo y él nos firmará sus libros a quienes tengamos el deseo. Nuevamente les agradezco la atención brindada y espero que disfruten y aprovechemos la charla de Ricardo. Bienvenido. Venimos a esta vida a experimentar, a desarrollarnos como personas, pero habitualmente lo hacemos como aficionados. Realmente dedicamos gran cantidad de tiempo, ingentes cantidad de tiempo, a distintas profesiones, a distintas aficiones, pero dedicamos muy poco tiempo a nuestra mente, dedicamos muy poco tiempo realmente a esa parte de nuestra mente que dirige nuestra vida, que dirige el hecho de conseguir o no conseguir lo que nos proponemos en la vida, el hecho de sentir unas determinadas emociones u otras. Eso nos lleva a vivir como rehenes de la programación que vamos adquiriendo de forma espontánea a lo largo de nuestra vida. Eso nos lleva muchas veces a boicotearnos en nuestro día a día para impedir conseguir las cosas que queremos. Nos lleva a sentir emociones que no nos gustan, más habitualmente de lo que nos gustaría, más habitualmente de lo que deseamos. Evidentemente, esta situación nos convierte en víctimas. ¿Por qué? Simplemente por desconocimiento. El desconocimiento nos lleva a ser víctimas. Hoy aquí vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de por qué, cuál es el mecanismo, el resorte que lleva a que las emociones se disparen en cada momento, que sintamos las emociones que sentimos en cada instante. Y pensemos que las emociones, todas las emociones que sentimos, son 100% producto de nuestro subconsciente. Nosotros no vamos pensando las emociones que queremos sentir o que vamos a sentir. Yo no voy por la calle, en caso de que tuviera miedo o fobia a los perros, yo no voy por la calle y en el momento en el que veo un perro me pongo a pensar, ahora tengo que tener miedo porque estoy viendo este perro. No, es algo que se dispara de forma inconsciente. No tenemos control ninguno sobre esa reacción. O igual, te veo y me siento locamente enamorado de ti. No lo estoy yo pensando, ¿me voy a sentir locamente enamorado de ti? No, es una reacción totalmente inconsciente. Pues bien, ese inconsciente, ese subconsciente que nosotros tenemos es el que nos lleva a determinar, a decidir, a ejecutar más del 95% de todo lo que hacemos en nuestro día a día. De todas nuestras decisiones, de todas nuestras reacciones, de todas nuestras acciones. Es el que realmente determina que consigamos o no consigamos el éxito. De que realmente alcancemos los objetivos que nos queremos plantear o que no los alcancemos. Hoy aquí vamos a ver eso y no solamente vamos a ver cómo se generan esas emociones, sino que también vamos a poder experimentar lo fácil y rápido que resulta el liberarnos de algún bloqueo emocional que podamos tener.
que es uno de los motivos que nos lleva a sentir emociones en el día a día. Antes de comenzar a explicar y hablar de todo esto, pues si no lo he hecho ya, que creo que sí, pero bueno, antes de entrar en profundidad en todos estos temas, voy a presentarme un poco. Muchos de vosotros ya me conocéis, pero algunos no, o muchos no. Yo, en el año 2009, decidí cambiar radicalmente de vida. En el año 2009 decidí dejar la vida que tenía. Yo tenía una muy buena vida. Yo era ejecutivo en una empresa muy grande, allá en Barcelona. Vivía en una zona muy bien de Barcelona. Ganaba bastante dinero, una posición social fantástica. Y decidí dejarlo todo para ser feliz. Decidí que a partir de un momento determinado de mi vida, mi profesión era ser feliz. Y fui consecuente con ello. Lo que busqué es la coherencia en mis actos para realmente pues, ser un profesional de la felicidad. ¿Qué entendí yo por profesional de la felicidad? Pues sencillamente pues, saber como el que más sobre la felicidad, ¿vale? A nivel mundial. Si no, no sería un profesional, sería un aficionado. Dedicarme mucho tiempo, no puedo dedicarme solamente el tiempo libre, sino que tengo que dedicar muchas horas al día, porque eso es lo que hace un profesional de cualquier tema. Y eso me llevó a renunciar a muchas cosas que estaba haciendo. Me llevó a renunciar pues, a nivel laboral del trabajo que tenía, me llevó a dejar el piso que yo vivía en Barcelona y me fui a vivir a la playa. Cada mañana salgo a pasear con mi perra. Yo soy el de la camiseta blanca. Me voy a pasear con mi perra por la playa. Lo que hice yo fue dar unos pasos, seguir un camino en el cual estaba cambiando cosas externas para buscar esa paz, esa felicidad interior. No es el camino que recomiendo a nadie. Ese camino es muy duro. Dar esos pasos significa renunciar a muchas cosas. Dar esos pasos significa muchas veces tener que enfrentarte con la familia, enfrentarte con los amigos, porque evidentemente es muy difícil que te entiendan que estés renunciando a muchas de esas cosas a nivel material, a nivel económico, a nivel de posición social, sin saber para qué, sin saber hacia dónde vas, sin saber a qué te vas a dedicar. Con lo cual, yo no recomiendo ese camino. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando era una transformación interior. Lo que yo estaba buscando ahí fuera, haciendo esos cambios, era realmente cambiar yo interiormente para alcanzar ese estado de paz, ese estado de plenitud, ese estado de equilibrio, de coherencia, que al final es lo que es la felicidad. En consecuencia, todo lo que hice después me llevó a encontrar ese camino interior, ese camino de transformación interior. Me llevó a encontrar, pues, a descubrir lo que es el subconsciente, lo que es nuestra realidad energética. Nosotros somos energía, todo lo que nos rodea es energía. Pues bien, esa realidad energética, si la entendemos, si la vemos como tal, pues nos da una visión totalmente distinta de la que podíamos tener hasta ahora. En el momento en el que entendemos que nuestros pensamientos son energía, en el momento en el que entendemos que nuestras creencias son energía, que las emociones que sentimos son energía, todo, absolutamente todo es energía, podemos acceder a toda esa realidad desde el punto de vista energético. No desde el punto de vista del entendimiento, del razonamiento, del pensar, el por qué tenemos esa programación. Bueno, entender eso, entender esa realidad, entender que tenemos muchos caminos para llegar al subconsciente. De hecho, cuando me puse a investigar sobre todo este mundo, descubrimos que, para mi sorpresa, porque era un mundo totalmente desconocido para mí, que teníamos pues, muchas herramientas que nos permitían llegar al subconsciente. Tenemos muchas herramientas que nos permiten pues, transformar creencias, que nos permiten liberar emociones, bloqueos emocionales. Cada una lo hace con protocolos distintos, cada una lo hace siguiendo unos caminos diferentes. Y yo lo que hice, lo que busqué, fue entender por qué y cómo funcionaba cada una de esas herramientas. Es decir, qué es lo que hacía que esa herramienta pudiera tener resultados, pudiera realmente llevar a cabo algo de transformación en el subconsciente de esa persona. Entonces, entendiendo eso, entendí también qué es lo que no hacían y en consecuencia por qué no tenían resultados en algunas situaciones. Es decir, el subconsciente está formado de un bloque de informaciones y no es solamente una información lo que tiene. En consecuencia, cada herramienta que se está enfocando en una parte de transformación evidentemente te permite hacer pues, esa parte, pero no todo lo demás. Cuando realmente tenemos que transformar varias cosas, pues aquellas herramientas que solo transforman una, evidentemente los resultados que van a tener van a ser menores o nulos en función de lo que realmente estamos transformando. En consecuencia, entendí que había varias piezas que teníamos que jugar con ellas, que teníamos que tocarlas todas para obtener resultados siempre. Entonces
Entonces yo siempre busco esa facilidad de transformación, pero siempre busco que todo el mundo tenga resultados. No con independencia de la situación previa en la que está la persona, con independencia de la programación previa que pueda tener la persona. Entonces, ¿qué es lo que encontré? Encontré que teníamos la posibilidad de cambiar en el 100% de los casos, en el 98% de los casos, de forma rápida, de forma fácil y sobre todo sin tener que sufrir. Es decir, no es necesario sufrir para cambiar, no es necesario pasar mucho tiempo para cambiar. Podemos cambiar muy rápido. Es más, no necesitamos ayuda para poder cambiar. De hecho, nosotros, todos nosotros, en el día a día, estamos programando nuestra mente de forma inconsciente, de forma espontánea. Sería estúpido pensar que no lo podemos hacer de forma consciente. Claro que podemos. Igual que podemos generar un bloqueo emocional por una situación que estamos viviendo de forma espontánea, lo podemos liberar con más facilidad, de forma consciente, de forma controlada. Entonces, ¿por qué? Porque al final lo que estamos generando es una determinada energía, de un tipo o de otro. Estamos hablando de eso, de energía. Vamos a hablar hoy, como os decía, de las emociones. ¿Vale? De qué caminos, qué elementos, qué disparadores nos llevan a sentir las emociones que sentimos en cada momento. Pues bien, antes de eso vamos a entender qué son las emociones. Las emociones son energía. Cada emoción vibra en una frecuencia determinada. ¿Vale? Las emociones que nos hacen sentir bien vibran en frecuencias elevadas. Las emociones que nos hacen sentir mal vibran en frecuencias muy lentas. La energía se representa gráficamente con ondas que suben y bajan. ¿Bien? Pues las emociones positivas, entre comillas, las emociones que nos hacen sentir bien, eso, suben y bajan muchas veces en un periodo de tiempo, en un segundo, por ejemplo. Las emociones negativas suben y bajan muy pocas veces en ese mismo periodo de tiempo. Pues bien, entendiéndolo de esa manera, después será muy fácil. Después será muy fácil entender cómo podemos deshacernos de esas emociones cuando las tenemos ahí dentro. ¿Por qué? Porque al final lo único que tenemos que hacer es generar una u otra energía que nos permita poder liberar eso. ¿Cuál es el impacto que tienen esas emociones en nosotros? El impacto es enorme. Hay estudios en los cuales se ve perfectamente, que demuestran perfectamente cómo cambia físicamente nuestro ADN en función de las emociones que sentimos. La doble hélice del ADN, esta que vemos aquí, ¿vale? Que está conectada por 64 códigos o pares de aminoácidos. De esos 64 pares de aminoácidos, normalmente tenemos activados 20, ¿vale? Cuando estamos en una situación neutral, en la que no estamos sintiendo emociones. Pues bien, cuando sentimos una emoción que es negativa, entre comillas, de esas que nos hacen sentir mal, que realmente no nos gusta, lo que hace esa doble hélice de ADN es comprimirse. Físicamente se comprime. Y no solamente se comprime, sino que de esos 20 códigos que tenía activados, que teníamos conectados a la doble hélice, lo que está haciendo es que se desactivan varios de esos códigos. Pasamos a tener activados entre 14 y 16 de esos códigos. En cambio, cuando sentimos emociones positivas, lo que hace la doble hélice es expandirse, se alarga. Y de esos códigos, de esos 20 que teníamos activados, pasamos a tener activados más. Pasamos a tener activados entre 24, 25, 26. Esto tiene un impacto directo sobre nuestro sistema inmunitario. Cuantos más códigos tenemos activados, nuestro sistema inmunitario funciona mucho mejor. Estamos más capacitados para enfrentarnos a todo tipo de virus, bacterias, todo tipo de patologías que podamos estar siendo amenazados por ellas. Cuando nuestro sistema inmunitario está trabajando pues, con esta doble hélice comprimida y con menos códigos activados, evidentemente está bajo de defensas. Tenemos menos capacidad para poder combatir todo esto. Las emociones positivas, entre comillas, las que vibran con una frecuencia elevada, lo que hacen es fortalecer nuestro sistema inmunitario. Cuando nosotros tenemos una intervención quirúrgica, si estamos rodeados de un entorno agradable, tanto a nivel físico como a nivel emocional, lo que estamos haciendo es reforzar nuestro sistema inmunitario, nos vamos a recuperar mucho más rápidamente. Cuando estamos en un entorno que es lo contrario, lo que estamos haciendo es impedir que ese desarrollo, que esa evolución sea lo rápido que podría ser. Es decir, estamos retrasando todo el proceso de recuperación. Pero ¿qué más podemos ver? Vamos a verlo gráficamente. Vamos a ver
exactamente el impacto, el efecto de estas emociones, os voy a explicar después de ver un par de vídeos, os voy a explicar cuál es y por qué a nivel físico del cuerpo. Como os digo, cada emoción vibra con una frecuencia. Os decía que os voy a poner un par de vídeos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? En este primer vídeo vamos a ver aquí una placa metálica, es una placa cuadrada de metal que está conectada con un pivote, ¿vale? Una barra que la conecta en el centro, que la sostiene en el centro. Debajo hay un amplificador de sonido que va a empezar a emitir distintas frecuencias. Empezará con unas frecuencias muy bajas, una frecuencia muy lenta, y va a ir subiendo poco a poco la frecuencia. Encima de ese plato tenemos cualquier sustancia que se pueda mover con facilidad. Puede ser azúcar, sal, arena, cualquier sustancia que pues, sea pequeña y que pues, tenga la capacidad de moverse, que no se quede enganchado. Entonces vamos a ver qué pasa cuando entra en resonancia ese plato con las distintas frecuencias que se están generando con ese amplificador de sonido. Como os digo, empezamos con frecuencias muy bajas. Las figuras que se forman, como veis, son muy simples. Esa arena se va acumulando en unos lugares muy concretos y con figuras muy simples. A medida que va subiendo la frecuencia, las figuras son cada vez más complejas, ¿vale? Más bonitas. En cualquier momento, si se repite una misma frecuencia, la figura que se forma en ese plato, con esa arena que hay encima, es exactamente la misma. Llegaría un momento en el que nosotros dejaríamos de oír, de percibir a través de nuestros oídos la frecuencia, pero aquí se seguirían formando figuras cada vez más pequeñitas, porque nosotros simplemente tenemos la capacidad de escuchar un rango de frecuencias. Los perros, por ejemplo, escuchan mucho más que nosotros. Pues bien, aquí podríamos seguir subiendo la frecuencia, dejamos de oír nada y seguirían distribuyendo la arena de forma diferente sobre esta superficie. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuál es el efecto que se está produciendo? ¿Dónde se acumula esta arena? Evidentemente esta arena se va a acumular en la parte donde menos vibra ese plato. Si estamos generando una onda, ¿vale?, que sube y baja, esa onda cruza por el punto cero, por el eje horizontal, cruza en distintos lugares. Esa arena se va a acumular en esos lugares. Pensad que si mis manos son dos partes de este plato, ¿vale?, en el momento en el que entra en resonancia con estas frecuencias energéticas, habrá una parte que resuene, que vibra, que sube y baja de una determinada manera, y hay otros lugares donde no vibra. Pues bien, ¿qué está pasando? La arena salta de esos lugares donde más vibra y se desplaza y se acumula allí donde menos vibra, en los lugares donde está realmente pasando por el punto cero, que es realmente donde no se mueve el plato. En nosotros, el impacto que tienen las emociones es exactamente el mismo. Cada emoción vibra con una determinada frecuencia, nosotros hacemos de plato. Evidentemente en 3 dimensiones, el plato está en 2 dimensiones. Pero nosotros lo que estamos haciendo es entrar en resonancia exactamente con la emoción con la que estamos vibrando. Esa emoción, lo que está provocando en nuestro cuerpo, en lugar de tener arena, que nosotros no tenemos esa arena, lo que está impidiendo o lo que está echando hacia los lados es el oxígeno, que son los nutrientes que realmente permiten que esté alcalino y que esté alimentada las células de ese lugar. En consecuencia, si nosotros estamos vibrando con una emoción que vibra con una frecuencia muy baja, lo que está haciendo es que hay un punto concreto del cuerpo en el que más vibra, ¿vale?, donde se produce esa mayor resonancia. Ese lugar concreto del cuerpo, esa emoción lo que está haciendo es acidificarlo. Está impidiendo que tenga oxígeno. En consecuencia, pues las enfermedades se desarrollan en esos lugares ácidos.
Estamos obligando a las células a que se transformen, a que evolucionen para poder sobrevivir en ese entorno ácido. Entonces, el impacto que tienen esas emociones sobre nosotros es tremendo. ¿Y qué ocurre además? Que hay muchas de esas emociones que son silenciosas. Silenciosas es que nosotros no las estamos sintiendo. A nivel emocional nosotros no sentimos esa emoción, pero nuestras células, nuestro cuerpo sigue vibrando con esa frecuencia. Esos son los bloqueos emocionales. Esas emociones que tenemos ahí atrapadas dentro, que permiten, que hacen que nuestro cuerpo siga con esa frecuencia y que nosotros, excepto en aquellas situaciones en las que estemos en resonancia, nosotros no sabemos que están ahí. Evidentemente, ahí sí que son negativas las emociones. Cuando nosotros tenemos ahí un bloqueo emocional, cuando tenemos esas emociones ahí atrapadas, esas emociones son negativas porque están acidificando esa parte del cuerpo. El resto de emociones, cuando se presentan, cuando realmente no está ahí escondida, todas son positivas. Todas nos dan información. Nos están hablando realmente de nuestra realidad, de la situación que estamos viviendo. Os voy a poner otro vídeo, que es más bonito, que tiene música, en el que vamos a ver este mismo efecto de esa resonancia en distintos elementos, ¿vale? Porque nosotros, como os decía, vivimos en una realidad energética. Todo, absolutamente todo es energía. Pues vamos a ver este pequeño vídeo. Muy bien, pues nuestras emociones generan en nosotros lo mismo. Nosotros estamos continuamente siendo influenciados por esas energías externas, pero también por las emociones que nosotros sentimos. Por esas emociones que nosotros tenemos, que las llevemos dentro, que las sintamos emocionalmente de forma instantánea. Siempre, continuamente nos estamos viendo afectados por esa realidad energética. Todo, absolutamente todo es energía. Cada emoción, ya hace muchos años, que el doctor Hammer, el doctor alemán, descubrió a través de escáneres cerebrales pues que cuando tenemos una patología, esa patología, el origen es emocional, en el cerebro, a través del escáner cerebral, aparece como una diana, aparece como estas marquitas que vemos por aquí. Eso, cuando el origen de la patología que estamos teniendo es emocional, aparece de esa manera. Además, cada punto concreto del cerebro está conectado con una parte concreta del cuerpo, con un órgano. Consecuentemente, aquellos que tienen esa misma patología y todos aquellos que el origen de esa patología sea emocional, en el mismo lugar del cerebro, a través del escáner cerebral, se pinta eso, esa diana. Cuando esa patología, cuando esa emoción que realmente hay detrás desaparece, lo que hace es desaparecer la diana y aparecer una manchita, una mancha negra. En el momento en el que la patología desaparece, desaparece todo y el cerebro vuelve a estar otra vez exactamente igual que al principio. Entonces, hay una correlación directa entre las emociones, el cerebro, cada lugar concreto del cuerpo. Pero no es nada nuevo. La medicina tradicional china lo tiene estudiado desde hace miles y miles de años. Tienen totalmente correlacionado cada parte del cuerpo con las emociones que sentimos, con las emociones con las que vibramos. ¿Por qué? Porque está así. ¿Cuáles son esas partes? Evidentemente esas partes en las que más resuena es la vibración. Lo que veíamos antes, ¿no? Esos lugares en los que estamos echando, estamos expulsando el oxígeno y los nutrientes, en los que estamos acidificando. Para el 100% de las personas es así. Es decir, para el 100% de las personas esa patología, ese entorno, esa emoción, ¿te va a generar esa patología en ese lugar? No. En el cuadro ese que veíamos, en el plato ese que veíamos, si le cortamos una esquinita, la resonancia que se genera es distinta. Si nosotros tenemos intervenciones quirúrgicas, si tenemos algún cambio a nivel morfológico, la resonancia de las emociones en nuestro cuerpo serán distintas. Con lo cual puede haber un ligero desplazamiento hacia un lugar hacia otro. Por eso no al 100% de las personas podemos correlacionar directamente el punto ese concreto del cuerpo con la emoción. Pero vamos, básicamente, en la mayoría de personas es así. ¿Qué es lo que provocan esas emociones en nosotros? Ya sean que las estemos sintiendo, ya sean que las tengamos ahí atrapadas. ¿Qué es lo que están provocando? Están provocando varias cosas. Por un lado, como decíamos, generan acidez. Están impidiendo que llegue el oxígeno a ese lugar concreto del cuerpo. Por otro lado, como decíamos también, están disminuyendo nuestra actividad a nivel del sistema inmunológico. Es decir, están impidiendo que podamos estar 100% sanos combatiendo y eliminando todas esas posibles patologías que nos pueden generar pues, todo tipo de bacterias, todo tipo de elementos que nos lleguen por todas partes, ¿no? Pero, ¿qué más nos están provocando? Cualquier emoción que nosotros estamos sintiendo a nivel intenso
lo que hace es paralizar áreas del cerebro, áreas de los lóbulos prefrontales del cerebro. ¿Qué nos provoca eso? Nos provoca que tenemos menos capacidad de raciocinio, menos capacidad de pensar. Cuando nos sentimos locamente enamorados, hacemos tonterías. ¿A que sí? Porque no pensamos igual, no tenemos la capacidad de pensar exactamente igual. Porque tenemos limitadas nuestras capacidades racionales. Cualquier emoción que nosotros sintamos intensamente, de un tipo o de otra, está paralizando áreas del cerebro. Está paralizando, está haciéndonos menos inteligentes, en definitiva. Pero no solo eso, sino que en el momento en el que nosotros estamos sintiendo emociones de estas de vibración baja, ¿vale? De baja frecuencia, de forma intensa, lo que están haciendo es paralizar también lo que es la reproducción de nuestras células. Están impidiendo que nos desarrollemos, que crezcamos. Los niños que están sometidos a estrés, lo que estamos haciendo es dificultar su crecimiento, dificultar su desarrollo intelectual, desarrollo físico, desarrollo a todos los niveles. Para desarrollarnos correctamente tenemos que estar en un entorno fantástico. Tenemos que estar emocionalmente sintiendo emociones que nos hagan vibrar bien en positivo. En positivo me refiero a frecuencias elevadas. Confianza, amor, cualquier tipo de emoción que nos haga vibrar en ese tipo de frecuencias nos va a llevar a desarrollarnos mucho más. A los niños les va a llevar a desarrollarse mucho más, a estar mucho más motivados y evidentemente a generar conexiones neuronales con mayor facilidad. Si los tenemos con estrés, si nosotros estamos con estrés, estamos dificultando e impidiendo ese crecimiento y ese desarrollo. Pues bien, todo esto nos lo provocan las emociones, en general todas las emociones, pero especialmente las de baja frecuencia, ¿vale? Algunos de estos elementos solamente las de baja frecuencia. ¿De dónde vienen? ¿Por qué se activan? ¿Qué es lo que dispara que realmente sintamos una emoción en un momento determinado? Hay básicamente los 4 elementos principales son estos que vamos a ver ahora. El primero de ellos es la coherencia que existe entre las creencias que yo tengo y la vida que tengo, las circunstancias que estoy viviendo. Si hay coherencia entre mis creencias internas, con la vida, con las circunstancias, me voy a sentir bien. Las emociones que voy a tener son positivas. Si no hay coherencia, si mis creencias son de que yo tendría que estar viviendo de una manera distinta, evidentemente me voy a sentir mal. Voy a sentir emociones que no toco. ¿Cómo se puede cambiar esto? O bien actuando en tu vida, tomando decisiones y cambiando las circunstancias que estás viviendo, o bien cambiando tus creencias para aceptar eso. No vamos a entrar en esto. El método Integra, evidentemente, también se transforma eso. Puedes transformar todo esto para aceptar la situación si quieres. Puedes cambiar tus creencias para poder tomar las decisiones que tienes que tomar. ¿Vale? No vamos a entrar aquí porque no nos daría tiempo una sesión en esta charla taller que estamos haciendo. Pero este es el primer motivo de activación, de que sintamos las emociones que sentimos. Segundo elemento que nos lleva a sentir emociones, la activación de bloqueos emocionales. Nosotros tenemos muchas emociones atrapadas ahí dentro, tenemos bloqueos emocionales, que son la suma de distintas emociones que tenemos atrapadas. Es decir, nuestras células están vibrando con unas determinadas frecuencias. Y no solo eso, sino que además a nivel cerebral tenemos las conexiones neuronales para que esas frecuencias energéticas se puedan convertir en determinadas emociones. Pues bien, nosotros en función de las circunstancias que vivimos, en el momento en el que encontramos una situación en que entra en resonancia con esa frecuencia que nosotros estamos teniendo ahí dentro, lo que hace es activar emocionalmente nuestra respuesta. Es decir, nos hace sentir intensamente esa emoción. Con lo cual, la activación de esos bloqueos emocionales pues, es una de las causas importantes de generar y de sentir las emociones que sentimos. ¿Eso cómo se elimina? Eliminando el bloqueo emocional. En el momento en el que tú tienes una emoción que está activada por un bloqueo emocional, si eliminas el bloqueo que hay dentro, desaparece la emoción. Después vamos a profundizar en esto porque vamos a utilizar una herramienta que nos permitirá liberar bloqueos emocionales aquí, entre todos los que estamos aquí, de forma muy fácil, muy rápida y muy simple. Es decir, la liberación de bloqueos emocionales es algo muy sencillo, o puede serlo si utilizamos los caminos adecuados. El tercer elemento que nos lleva a activar esas emociones, a disparar emociones, es la activación de traumas emocionales. Los traumas emocionales son distintos de los bloqueos. Lo que nos provocan los traumas emocionales es que paralizan, nos insensibilizan, es decir, es una energía que, aparte de ubicarse en el cuerpo, la emoción que corresponda, nos lleva a que a nivel del corazón estamos creando como una película protectora, es decir, como si tuviéramos un muro que impide que sintamos de forma intensa. Es decir,
estamos reduciendo la capacidad que nosotros tenemos de sentir, de vivir intensamente las emociones que nos tocaría vivir. Y en consecuencia, muchas veces sentimos las emociones que sentimos porque no nos permitimos, por ese trauma que podemos tener ahí, no nos permitimos sentir las emociones que deberíamos sentir. No nos permitimos vibrar intensamente. Esto es lo que nos provoca los traumas emocionales. En el momento en el que liberas un trauma, vuelves a sentir intensamente, vuelves a vivir otras experiencias, otras emociones. Tampoco vamos a entrar aquí, ¿vale? Pero también que sepáis que es muy fácil liberar traumas emocionales. Hay alguna risa de incredulidad. Es muy fácil, os lo aseguro. Es decir, en cuestión de minutos liberamos cualquier trauma emocional. Muy sencillo. Siempre y cuando lo tratemos como energía, desde el punto de vista energético. Si lo tratamos buscando el origen, evidentemente es mucho más complicado y nos va a resultar muy difícil hacerlo. Pero tratándolo como energía, sabiendo que lo que tenemos que liberar es una determinada energía, es muy fácil y muy sencillo. Preguntas las hacemos al final, si os parece. Gracias. El cuarto elemento, el cuarto camino que nos lleva a sentir intensamente las emociones es la resonancia con circunstancias, con situaciones que estás viviendo y que simplemente, pues, por las neuronas que nosotros tenemos, lo que hacemos es ponernos a vibrar en la misma frecuencia que tenemos que está vibrando esa persona que tenemos alrededor. Imaginaros un restaurante, que hay un niño llorando, nosotros sintonizamos con ese niño y ¿qué nos ocurre al cabo de un rato? Que nos sentimos fatal. Empezamos a tener una angustia que no es nuestra emoción, es la del... Nosotros hemos sintonizado con ella y ha pasado a ser nuestra, pero no es nuestra. En el momento en el que somos conscientes de esa realidad, en el momento en el que somos conscientes de que esa emoción no nos toca vivirla, automáticamente desaparece. Y pasamos a ser observadores de esa situación. Pero si nos metemos a vivir de forma a implicarnos en la resonancia esa, evidentemente nos dejamos llevar y pasamos a seguir vibrando con la emoción que está vibrando el niño ese. Y hablo del niño, hablo de la amiga que tienes con una depresión y que te pone a explicarte tu problema y al cabo de un rato tú estás exactamente igual, ¿no? Que empiezas a bajar. Lo mismo. Es decir, estás resonando con las emociones de esa persona. No son tuyas, son tuyas. Y además, ya que estamos hablando de esto, no le hacemos ningún favor haciendo eso. Al contrario, la estamos perjudicando. Estamos amplificando la frecuencia en la que está vibrando. Está vibrando todavía más intensamente en esa depresión que está teniendo. Lo que tenemos que hacer es vibrar en una frecuencia elevada nosotros para poderla ayudar, pero no resonar en la misma frecuencia que ella. Muy bien, todo, absolutamente todo, lo que hay detrás de la activación de cualquier emoción es subconsciente. No lo estamos haciendo de forma consciente. Las emociones que nosotros sentimos las determina nuestro subconsciente. Siempre. ¿Y qué es nuestro subconsciente? Nuestro subconsciente es quien dirige nuestra vida. Nuestro subconsciente es esa parte de nosotros que es nuestro piloto automático. Es esa parte de nosotros que tiene el control de todo lo que hacemos, de todo lo que decidimos, muchas veces incluso de lo que pensamos, habitualmente de hecho. Sin que nosotros realmente estemos razonando, sin que nosotros estemos pensando. Nuestra mente consciente, esta parte del iceberg que vemos aquí arriba, nuestra mente consciente es lo que nosotros pensamos. Nuestro pensamiento, más allá del pensamiento, todo lo que hacemos lo determina, lo ejecuta, lo lleva a cabo nuestro subconsciente. No lo hacemos nosotros conscientemente. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Que hacemos cosas y después las llevamos a nuestra mente consciente, ¿no? Le damos la parte de razonamiento del por qué lo hemos hecho. Pero la respuesta lo hemos hecho de forma inconsciente. De hecho, más del 95% de las cosas que hacemos, nuestra mente consciente no es ni siquiera conocedora de ellas. Ni siquiera pasamos, ni antes ni después, a tener el conocimiento de que lo hemos hecho. ¿Vale? Si tú estás poniendo la mano así, no lo estás haciendo conscientemente. Tu subconsciente te está haciendo poner así. Si estás riendo, tu subconsciente te está haciendo reír. No estás pensando, ahora voy a reír. No, lo haces automático. Si yo tengo este mando cogido de esta manera, mi subconsciente lo está haciendo, yo no estoy pensando en eso. Es decir, todo aquello que realmente mi subconsciente, todo aquello que no pasa por mi pensamiento, mi subconsciente es quien tiene el control. Siempre,
Siempre es así. Y gracias a eso estamos con vida. Si nosotros no tuviéramos a nuestro subconsciente, no seríamos capaces de sobrevivir. Porque todas las funciones biológicas las hace nuestro subconsciente. El respirar, el descomponer el aire, sacar el oxígeno, enviar el oxígeno a todas las células, el rascarnos, el reproducir las células, ¿vale? Todo, absolutamente todo a nivel biológico lo está haciendo el subconsciente. Por eso estamos con vida. Pero no solo eso, sino que todos nuestros hábitos, todas nuestras reacciones, todo lo hace el subconsciente, nosotros no estamos pensando. Tú sí vas pensando, voy a llegar a casa y no me voy a enfadar aunque mi niño haga lo que haga. ¿Vale? Y llegas a casa y ves al niño haciendo una trastada y te sale lo que te sale, ¿no? Pues es tu subconsciente. No lo estás haciendo conscientemente. Conscientemente quieres hacer lo contrario. Pero automáticamente te sale esas respuestas. O lo típico, ¿no? Yo no me voy a parecer a mi madre nunca, ¿no? O a mi padre. Y llega la edad en la que tienes la edad de cuando tú te relacionabas con ellos que hacían aquello y haces lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes la programación, las creencias de que realmente eso es lo que hay que hacer en esas circunstancias, porque interiorizas toda esa información. De hecho, las edades en las que más información grabamos a nivel subconsciente es cuando somos niños. Hasta los 6-7 años de edad, el cerebro de los niños funciona en unas frecuencias muy bajas, funciona en niveles θ. En ese nivel de frecuencias, todo lo que ellos ven, todo lo que ellos oyen, todo lo que ellos observan en el día a día, lo que experimentan, se graba como creencias y como bloqueos emocionales. Con lo cual es una etapa en la que son esponjas. Todas esas creencias, ¿cuándo se van a poder utilizar? ¿Cuándo les van a ser útiles a ellos? En el momento en el que la vida se encuentra en una situación similar a esa que han observado, a esa que han vivido. Y evidentemente puede tener una extrapolación muy grande. Si a un niño le regañamos por cualquier tema, ese de recriminar eso que está haciendo puede llevarle a generar creencias de que no tiene que hacer cosas, de que no tiene que intentarlo. ¿Por qué? Pues porque se le regaña, porque lo hace mal, porque soy incapaz de hacer las cosas bien. ¿Vale? Con eso no quiero decir que evidentemente no se le regaña a los niños, hay que corregir. Pero evidentemente es así. Los niños absorben como creencias especialmente todo lo que ven que hacen los demás, que hacen los mayores, sus padres, sus abuelos. Lo que ven que hacen sus abuelos, lo que es el comportamiento que ellos están teniendo, es lo que ellos absorben como que es lo que hay que hacer en la vida. Más allá de lo que les decimos que tienen que hacer. Si nosotros somos incoherentes y al niño le estamos diciendo haz esto y nosotros hacemos otra cosa, dice, yo estoy fumando. Y le digo, no hay que fumar. ¿Vale? Tú no fumes. ¿Qué le estoy diciendo? Estoy dando un mensaje de incoherencia. ¿Qué está percibiendo? Por un lado, evidentemente, que se puede fumar. Pero por otro lado, está percibiendo que se puede ser incoherente en la vida. Que es bueno, que hay que ser incoherente. Es decir, que se puede decir una cosa y hacer otra. ¿Está bien eso? ¿Por qué? Porque lo está haciendo su padre. Y su padre es la persona que más admira. Consecuencia, en esos momentos no somos para nada conscientes del daño que le estamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso va a tener una repercusión tremenda en su vida. Hasta el día que pueda cambiar esa programación, evidentemente. Pues bien, nuestra vida está dirigida por el subconsciente. ¿Vale? Prácticamente, pues eso, más del 95% de todo lo que hacemos lo ejecuta directamente el subconsciente sin que nosotros lleguemos a tener ni siquiera conocimiento consciente de ello. Quien determina el rumbo de nuestra vida, hacia dónde queremos ir, evidentemente somos nosotros a nivel consciente. A través de nuestro pensamiento decidimos, no, yo quiero ir en aquella dirección, yo quiero ser un gran ejecutivo, yo quiero ser, pues, primer ministro. ¿Vale? Yo marco el objetivo, yo marco el rumbo. El que va a determinar que tú llegues o no llegues a eso, que tú realmente recorras el camino para alcanzar ese objetivo, es tu subconsciente. En función de la programación que tiene. Tú vas a empezar a caminar en esa dirección porque quieres caminar en esa dirección. Pero el que va a hacer que te pares o que te vayas en otra dirección va a ser tu subconsciente. Siempre es así. Si nosotros tenemos creencia de que no lo podemos conseguir, evidentemente empezaremos a caminar en la dirección y llegará un momento en el que encontraremos una piedrecita pequeña en el camino y ves, no puedo superar esa piedra. Nuestro subconsciente es el que nos guía siempre, el que determina el camino que recorremos. Pensar un ejemplo, si las mujeres ves aquí, cuando le pedís a vuestra pareja, a vuestro marido, que cuando vengan de trabajar a casa, pues se paren a comprar pues, los aguacates, los huevos, cualquier cosa para la cena, ¿qué ocurre normalmente? Es lo que acostumbra a pasar. Que llegan a casa sin los aguacates, los huevos los traen, pero otros. Sin aquello que la habéis pedido. ¿Vale?
Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que han salido del trabajo, entramos en el coche, nos llaman por teléfono, nos ponemos a pensar en el problema que tenemos del trabajo y tenemos una capacidad muy limitada. ¿Por qué? Porque los hombres, a nivel cerebral, tenemos una estructuración cerebral que nos permite pensar normalmente en una cosa a la vez, difícilmente más. Las mujeres tenéis la capacidad, por la propia estructuración cerebral, de poder pensar entre 2 y 3 cosas a la vez. Nosotros nos metemos en el coche y nos ponemos a pensar en aquello que estamos haciendo en ese momento. Si estamos hablando por teléfono, pues en la conversación que tenemos. Si estamos pensando en el problema X, pues en ese problema, en la solución de ese problema. Evidentemente, en esa situación, esa información de que tenemos que parar a comprar esos huevos no entra en juego. ¿Por qué? Porque vamos directamente a donde estamos programados. ¿Y a dónde estamos programados? A ir a casa, directamente y por el mismo camino. Ni siquiera pensamos por las calles que vamos. Ni siquiera pensamos en que paramos en el semáforo cuando se pone rojo. Automáticamente lo hacemos. Es decir, nuestro subconsciente está diciendo, determinando todo lo que hacemos durante ese trayecto, mientras nosotros estamos pensando en otra cosa. Las mujeres, como tenéis la capacidad de pensar pues hasta 3 cosas a la vez, sí que tenéis la capacidad de salir del trabajo y pensar que tenéis que parar ahí mientras estáis haciendo otra cosa. Y entonces paráis. Con lo cual, por favor, no os enfadéis con vuestros maridos. Somos limitados. Lo que os he echado, ese capote que os he echado los hombres. Muy bien. Nosotros somos así. Nuestro subconsciente dirige siempre nuestra vida. Siempre. ¿Vale? El camino lo dirige el subconsciente. El objetivo lo marcamos a nivel consciente. Pero el subconsciente no es algo oscuro, no es la sombra de la cual hablaba Jung, ¿vale? Que en aquella época pues era algo totalmente desconocido. De hecho, si Jung estuviera hoy en día aquí, hablaría de forma totalmente distinta del subconsciente. ¿Por qué? Porque tenemos caminos para llegar al subconsciente. En aquel momento estaban descubriendo que existía el subconsciente, pero no tenían las herramientas o los caminos para llegar a él. Hoy en día tenemos las herramientas y los caminos para llegar a él. Con lo cual, no podemos hablar de esa manera del subconsciente, porque el subconsciente está accesible para todos. De hecho, ahora lo vamos a experimentar todos. El camino más fácil para llegar al subconsciente, para podernos comunicar con él, para poderle preguntar, interrogar, es el test muscular. Nosotros, el test muscular es una parte de la kinesiología, de esa ciencia que estudia la respuesta de nuestros músculos delante de los estímulos que recibimos. Si nosotros, cada estímulo que recibimos, nuestro subconsciente interpreta si ese estímulo es positivo o es negativo. Cuando el estímulo es positivo, nos genera una respuesta, genera un impulso electromagnético en nuestro cuerpo. Cuando el estímulo es negativo, genera un impulso electromagnético distinto. Entonces, todos nuestros músculos reciben ese mismo impulso electromagnético. Todos nuestros músculos van a reaccionar del mismo modo delante de los estímulos que son positivos y delante de los estímulos que para el subconsciente son negativos. Es lo mismo que mide el polígrafo, la máquina de la verdad, ¿vale? Que cogen esos cablecitos, nos los ponen por el cuerpo, por distintos lugares y empiezan a hacer que hagas afirmaciones o a responder a preguntas y en función de esas respuestas ellos detectan en la maquinita, gráficamente, si estás diciendo una verdad o una mentira, ¿no? Es decir, si realmente el estímulo era positivo o era negativo para el subconsciente. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, lo medimos nosotros en todos nuestros músculos. Ese mismo impulso electromagnético que se mide en el polígrafo lo reciben todos nuestros músculos. Entonces, si nosotros somos capaces de tener la sensibilidad para diferenciar esa respuesta, esa tensión o relajación a nivel muscular, vamos a poder saber pues, si nuestro subconsciente nos dice que es cierto o que no es cierto aquello que estamos diciendo, o la pregunta a la que estamos sometiendo. ¿Cuál es el test muscular más fácil de todos? El más sencillo, el más simple, el que desde el primer momento podemos obtener respuestas con mayor facilidad. Este que vemos aquí, el test muscular del balanceo. Es un test muscular que hacemos en posición vertical, estando de pie, ¿vale? Relajados, con los brazos caídos en los lados. Y en esta posición, me voy a poner de perfil para que me veáis mejor, casi todos. Entonces, si yo estoy en esta posición y genero un estímulo a mi subconsciente, por ejemplo diciendo mi nombre, yo digo me llamo Ricardo, automáticamente mi subconsciente va a hacer un movimiento, ¿vale? Yo estoy así y digo, me llamo Ricardo. Me lleva hacia adelante. Si yo hago lo mismo y digo, genero otro estímulo que es negativo, es decir, que no sea cierto en este caso,
Si digo me llamo María, automáticamente me lleva hacia atrás. Yo no estoy haciendo nada. Si yo simplemente me mantengo en posición vertical. ¿Qué pasa? Que mis tobillos están recibiendo una información, un impulso electromagnético de tensión o de relajación. Eso hace que me mueva hacia un lado o hacia otro. Que mi respuesta sea hacia adelante con el sí y hacia atrás con el no, no quiere decir que para todo el mundo sea la misma respuesta. Es decir, la respuesta para cada uno puede ser distinta. Puede ser el sí hacia atrás y no hacia adelante, o puede ser el quedarse quieto sin moverse en una de las respuestas y en la otra sin moverse, o puede ser el balance hacia un lado. Lo importante aquí es identificar cuál es la respuesta sí y no de cada uno. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que puedes percibir esa respuesta, le puedes empezar a preguntar cosas. Y nuestro subconsciente es un autómata. Nuestro subconsciente siempre funciona de forma reactiva. Nuestro subconsciente, en el momento en el que encuentra un estímulo, lo que hace es reaccionar a ese estímulo, en base a la información que tiene. Con lo cual el subconsciente no tiene nunca la capacidad de mentir. Nuestro subconsciente no nos miente. Siempre nos va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque es un autómata, es reactivo. Es decir, esa interpretación que nosotros podemos hacer a nivel consciente, de decir, oye, no, es que yo quiero que me diga esto, yo me gustaría que fuera de esta manera, eso el subconsciente no lo tiene. El subconsciente dice, encuentro este estímulo por la carretera y lo que tengo que hacer es reaccionar de esta manera, porque es la programación que tengo. Pues esa reacción la voy a ejecutar siempre hasta que cambiemos esa programación. Y si no la cambiamos, toda la vida vamos a estar reaccionando de esa manera. Es decir, ese enfado que yo tengo cuando llego a casa y veo a niña haciendo esa trastada, o cambio la programación que tengo, o siempre me voy a enfadar cuando me lo encuentro haciendo eso. Muy bien, ¿lo queréis experimentar? Sí. Muy bien, pues nos ponemos de pie. Nos ponemos en pie, respiramos profundo, ¿vale? Con esto vamos a eliminar los bloqueos energéticos que podemos tener por el cuerpo. Dejamos los brazos caídos en los lados, los pies más o menos en paralelo, ¿vale? A la altura aproximadamente de los hombros. Y en esta posición, mejor cerrando los ojos, porque a través de los ojos percibimos más del 80% de los estímulos que nosotros estamos recibiendo en cada instante, con lo cual, sobre todo habiendo mucha gente alrededor, pues mejor cerramos los ojos y en esta posición, relajados con los ojos cerrados, pues simplemente cada uno a nivel mental que se diga me llamo, cada uno con su nombre. Y simplemente permitiros saber qué pasa con vuestro cuerpo. Observar si se produce algún movimiento o si no. Nos vamos moviendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora hacer lo mismo, pero con otro nombre del sexo opuesto mejor. ¿Vale? Para evitar dobles o triples nombres que tienen muchas veces las mujeres, pues mejor no del sexo opuesto, que hay menos conflicto a nivel del subconsciente. Y a ver qué pasa. ¿Respuesta distinta? Sí, ¿verdad? Bien. Podéis ahora, si queréis, pedirle que os dé un sí. Es decir, el subconsciente también, cuando le das una orden, reacciona de inmediato. Es decir, si tú le dices ahora, dame un sí, te va a hacer el movimiento del sí. Probarlo si queréis. Y si después le decís dame un no, tu subconsciente te va a hacer el movimiento del no. Probarlo, observar, a ver el movimiento. Sí, ¿no? Nos movemos, ¿verdad? Coinciden. Puede ser que alguno no esté identificando las respuestas. Hay distintos elementos que nos pueden llevar a no tener respuestas, pero por lo general las respuestas las obtenemos muy rápidamente. Siempre hay solución. Es decir, siempre hay solución para poder obtener las respuestas o para poder hacer la transformación incluso no teniendo las respuestas. ¿Vale? Pero muy fácil, muy simple. Como veis, a través de esto le podemos preguntar lo que queráis al subconsciente. De hecho, os propongo que le preguntéis esto. Esto son una serie de creencias. Si las leéis, automáticamente os dará una respuesta. Si dices, merezco ser feliz. A ver qué os dice. A mí me dice que sí. ¿Cómo no? Pues ir leyendo una a una y a ver qué os va diciendo. Estar abiertos a cualquier respuesta.
me acepto tal y como soy. ¿Qué? ¿Algunas sorpresas? Sí, ¿verdad? Es muy habitual que pensamos una cosa a nivel consciente y después le preguntamos al subconsciente y las creencias que tiene son distintas de lo que nosotros pensamos o nos gustaría. Es lo habitual. Muy bien, no vamos a entrar en la creencia simplemente para testar, para probar. Evidentemente, pues a través de Método Integra, los procesos que aparecen en los libros o en los cursos, se puede cambiar todo esto y con facilidad. De hecho, nosotros transformamos muchas creencias, no solo estas. Lo podéis entrar si queréis. Pero lo normal es esto, lo normal es que nos sorprenda, lo normal es que nos dé una información que vaya. Pero igual que le preguntamos esto, le podemos preguntar muchas otras cosas. Le podemos preguntar, evidentemente, si tenemos bloqueos emocionales o no los tenemos, que vamos a preguntar ahora en el momento. Le podemos preguntar si tenemos traumas emocionales, a algún nivel. ¿Vale? Podemos preguntarle muchas cosas. Podemos preguntar, pues si con esta pareja que tengo al lado voy a tener un tipo de relación u otro. Si en un trabajo determinado voy a sentirme realizado, si voy a tener proyección profesional, esas cosas las puedo preguntar. Estamos viviendo en una realidad energética en la que nuestro subconsciente está conectado con muchísima más información de la que nosotros pensamos y siquiera sabemos que existe. Muy bien. ¿En base a qué funciona nuestro subconsciente? Básicamente hay dos elementos clave. Los elementos fundamentales con los que funciona nuestro subconsciente son estos que vemos aquí representados en el símil del velero, ¿no? Si nosotros somos un barquito velero, podemos tener o no tener el ancla echada, de hecho podemos tener más de un ancla, y podemos tener o no tener las velas preciosas y fantásticas y maravillosas que nos permitan navegar correctamente por el mar o por el océano por el cual queremos transitar, ¿vale? Para llegar al destino al que queremos llegar. Pues bien, esas anclas que nosotros tenemos o que podemos tener son nuestros bloqueos emocionales. En el momento en que nosotros tenemos un bloqueo emocional y se activa, hace como un ancla, te inmoviliza. Es decir, como decía antes, está paralizando una parte de tu capacidad de raciocinio. Está impidiendo que realmente puedas evolucionar, puedas avanzar en una determinada dirección. Lo que hace es activar unas determinadas respuestas emocionales. Y por otro lado tenemos nuestras creencias. Las creencias son las velas. Las creencias son las que te van a permitir realmente caminar en aquella dirección. Evidentemente, cuando no tienes el ancla. Aunque tú intentes grabar las creencias adecuadas para ir en aquella dirección. Si tienes el ancla, en el momento en el que se active ese ancla, esas velas que les va a pasar, ¡pam!, se van a romper. Vamos a reprogramarnos de forma espontánea. De hecho, durante toda nuestra vida estamos cambiando nuestra programación de forma espontánea. Muy bien, ambos elementos son fundamentales. Las velas, poner unas velas maravillosas sin lavar anclas, sin quitar esos bloqueos emocionales, no nos va a funcionar. Y al revés tampoco. Por mucho que quitemos los bloqueos emocionales, si no ponemos las velas adecuadas, si no ponemos las creencias adecuadas, y hay muchos tipos distintos de creencias, no vamos a poder navegar en aquella dirección. Vamos a ir en función, pues si no tenemos las creencias adecuadas, en función de las creencias que tenemos, incluso si no tenemos creencias en algunos ámbitos que podemos tener, o tener la contraria, en aquellos ámbitos en los que no tenemos creencias, vamos a ir en función de las mareas. Vamos a ir navegando sin rumbo en función de donde vayan los vientos, ¿no? Donde vayan las corrientes marinas. Pues bien, ambas cosas las tenemos que trabajar para realmente obtener resultados siempre. Si no las trabajamos las dos, dependerá de la situación previa en la que estamos. Es decir, si yo pongo las creencias, pero no libero los bloqueos emocionales, evidentemente, si no tenía bloqueos emocionales, me van a funcionar esas creencias. Si yo libero bloqueos emocionales y para lo que yo estoy buscando no son necesarias creencias, por ejemplo, en temas de enfermedades es muy habitual. Cuando el origen de la enfermedad está en un bloqueo emocional, liberando el bloqueo emocional automáticamente se empieza a revertir la situación. Es decir, en esos ámbitos no son necesarias ni siquiera las creencias. Entonces, levando anclas, eliminando el bloqueo emocional, automáticamente estamos cambiando ya nuestra vida. Estamos cambiando realmente la dirección en la que estamos navegando. ¿De dónde viene toda esta información? La información que realmente nosotros tenemos grabada
ido captando, que hemos ido interiorizando y que nos hemos ido programando. Pero más atrás también tenemos programación. En el momento en el que estamos en el vientre de nuestra madre, durante todo ese periodo, estamos vibrando exactamente igual que vibra nuestra madre. Es decir, si nuestra madre está con ansiedad durante el embarazo, nosotros estamos vibrando con la misma ansiedad ahí dentro. En el momento en el que nos separamos, ¿qué nos ocurre? Que muchas veces nos llevamos esa vibración con nosotros. ¿Vale? Nos hemos quedado con ese bloqueo ahí dentro. Nos hemos quedado vibrando con esa misma frecuencia. Pero nos puede venir incluso de más allá. Es decir, nos puede venir de personas que han estado dentro del árbol genealógico y nosotros hemos heredado energéticamente pues, experiencias suyas. Hemos heredado bloqueos emocionales que ellos han tenido. Eso pasa. Tenemos muchas emociones ahí atrapadas que vienen de transgeneracional, de ese árbol genealógico. Y nos puede venir incluso de vidas pasadas. Experiencias que hemos vivido en nuestras vidas y que nos llevan a tener ahí atrapadas unas determinadas emociones. No es necesario creer en eso, ya lo aviso. Con independencia de si creemos o no creemos en todas estas cosas, se puede liberar exactamente igual. ¿Vale? No hay que creer para poder cambiar, para poder evolucionar. Pues bien, de cualquier momento de toda la historia podemos tener información y tenemos programación ahí dentro. Se puede liberar con la misma facilidad, con independencia de dónde venga. Si estamos hablando de creencias, me da igual si nos vienen de un momento o de otro. Si estamos hablando de emociones, de bloqueos emocionales, nos da igual que nos vengan de un sitio o de otro. El proceso es igual de simple. Es decir, el proceso para liberar un bloqueo emocional es crear una determinada energía. ¿Qué puede ser? Que necesitemos pues, ampliar el proceso durante más segundos o menos segundos, pero al final vamos a generar esa energía que nos va a permitir liberarlo con la misma facilidad y sin tener que buscar y que escarbar en todo eso. ¿Vale? El origen de todo eso. Cuando se activa un bloqueo emocional, ¿qué nos pasa? Pues lo mismo que cuando sentimos intensamente una emoción. Es decir, estamos marginando parte de nuestra mente consciente, estamos limitando nuestras respuestas 100% al subconsciente, es decir, son respuestas emocionales y las emociones las genera el subconsciente, con lo cual estamos perdiendo el control en gran medida de nuestros actos. Pero también estamos limitando nuestra inteligencia, somos menos inteligentes, y por otro lado, estamos también reforzando las conexiones neuronales que se están utilizando en ese momento para ejecutar esa respuesta. Es decir, nosotros a nivel cerebral tenemos conexiones neuronales que nos permiten hacer muchas cosas. Pues bien, cada vez que utilizamos unas determinadas conexiones, lo que estamos haciendo es reforzarlas. Es decir, esa avenida que está iluminada, ese canal que está conectando una serie de neuronas, pues cada vez que utilizamos ese canal, cada vez se hace más grueso. Con lo cual, lo que estamos facilitando es que vuelvan a aparecer esos mismos comportamientos en el futuro con mayor facilidad. Pues bien, cada vez que sentimos esas emociones, cada vez que se activa un bloqueo emocional, está reforzando esas conexiones y en consecuencia vamos a facilitar el hecho de que en el futuro vuelvan a aparecer. En consecuencia, las terapias que nos llevan a sentir intensamente las emociones son perjudiciales. Es decir, están facilitando el sentir intensamente esas emociones en el futuro con mayor facilidad. Evidentemente, si llega un momento en el que amplificamos lo suficiente, se puede llegar a liberar, sí, pero es un camino bastante doloroso. Es un camino de amplificación en el que vamos estando cada vez peor hasta que ¡pum!, se acaba liberando. Muy bien. Con la misma facilidad que grabamos bloqueos emocionales, los podemos liberar. Con la misma facilidad que interiorizamos una frecuencia energética, podemos deshacernos de ella. Es un tema de generar unas determinadas energías. De hecho, lo vamos a experimentar aquí a la hora de liberar el bloqueo emocional. Nosotros vamos a generar unas determinadas energías que nos van a permitir liberarlo. Y además, muy rápidamente. De hecho, hay bloqueos emocionales que podemos tener bloqueos emocionales por dos motivos, básicamente. Uno es que sintamos intensamente unas determinadas emociones de forma instantánea en un momento determinado. Es decir, yo vivo una situación, ¡pum!, me genera de forma espontánea unas determinadas emociones y son lo suficientemente intensas como para que se queden atrapadas. Y el otro motivo es que nosotros durante mucho tiempo estemos sintiendo unas determinadas emociones. Si yo tengo una relación de pareja pues que no va muy bien y me mantengo ahí en esa relación por el motivo que sea, y van pasando los años y esas emociones se van enquistando ahí y al final se quedan vibrando dentro de nosotros incluso después de que yo cambie de pareja. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por el hecho de estar resonando con esa frecuencia durante mucho tiempo. Ambos motivos
caminos nos llevan a generar bloqueos emocionales. Pues bien, en el segundo de los casos, en ese que estamos viviendo durante mucho tiempo esa frecuencia, esas emociones, la resolución es inmediata. Es decir, no hace falta pasar por un proceso largo, no, para nada, muchísimo más rápido. Si lo podemos liberar con la misma facilidad y rapidez, venga de donde venga ese bloqueo emocional. ¿Queréis experimentar si tenéis algún bloqueo emocional? Por ejemplo, que os impida sentiros bien con vosotros mismos. ¿Sí? Pues venga, nos ponemos de pie y le vamos a preguntar a su conciencia. Simplemente vais a preguntar, ¿tengo algún bloqueo emocional que me impida sentirme bien conmigo mismo? Y a ver qué os dice. Algunos os dirán que sí, a otros os dirán que no. A los que os dice que no, perfecto, felicidades. Si queréis podéis preguntar por otro bloqueo emocional en otro ámbito de vuestra vida, aprovechando el tiempo. Porque ahora vamos a liberar a aquellos que os haya dicho que sí, vamos a liberar ese bloqueo. ¿Tenéis todas las respuestas ya? Sí. Muy bien. Ahora vamos a preguntar otra cosa. Vamos a preguntarle al subconsciente si podemos liberar ese bloqueo emocional utilizando esa técnica, el reset emocional. Y a ver qué nos dice. Simplemente, ¿puedo liberar este bloqueo ahora utilizando el reset emocional? A la mayoría os dirá que sí. A algunos os puede decir que no. Si os dice que no, lo siento, no vais a poder experimentarlo ahora. Tendríamos que utilizar otra técnica distinta, que es un poquito más lenta, pero que también es muy sencilla. Pero a los que os haya dicho que sí, pues vamos a liberar ahora este bloqueo. Muy bien, ¿en qué consiste este reset emocional? Básicamente hay unos elementos que tenemos que seguir, ¿vale? Que vamos a utilizar. El primero es que lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Es decir, todo lo que vamos a hacer a continuación lo haremos con los ojos cerrados. No hace falta que lo cerréis ahora, ¿eh? Ahora os estoy explicando. Entonces, lo primero, lo haremos con los ojos cerrados. En segundo lugar, os voy a pedir que pongáis la mirada, que fijéis la mirada en unos puntos concretos. ¿Vale? Cada uno de esos puntos en los que estamos fijando la mirada, lo que estamos haciendo es activar un lugar concreto del cerebro, y ese lugar concreto del cerebro está conectado con el lugar concreto del cuerpo, con lo cual, como ya podéis imaginar la mayoría, vamos a hacer un barrido secuencial de distintos lugares del cuerpo para ir liberando de forma secuencial las emociones que podamos tener en cada uno de esos lugares. Bien, ojos cerrados. Segundo punto, os pediré que pongáis la mirada en distintos lugares, ¿vale? Tercer elemento, vais a poner una intención determinada. Esa intención es dejar marchar las emociones que están ahí, ¿vale? O dejar marchar ese bloqueo emocional, podemos pensarlo de muchas maneras. Simplemente dejo marchar ese bloqueo emocional, si queréis, lo más fácil. En el fondo lo que estamos haciendo es dejar marchar las emociones que se activan a través de ese punto. Pero bueno, diciendo dejo marchar las emociones que se activan en este punto, dejo marchar este bloqueo emocional, sirve exactamente igual. Tercer elemento, pasar 3 veces el imán. Todos tenéis un imán que os ha entregado en la entrada, es un punto de libro con imán. ¿No tienes? Consigamos un imán, por favor. Entonces, todos tenéis ese punto de libro imantado, y con este punto de libro imantado lo abrís, ¿vale? Para utilizar la parte del imán. Y lo que vamos a... Falta alguien más por ahí que no tenga, porque por aquí hay imanes, sí. Aquí delante, por aquí en medio. Aquí delante nos falta uno. 2 nos faltan aquí. Bueno, uno más. Por aquí a la izquierda. Vale, ¿tenéis todos ya? Perfecto. Pues como os digo, ojos cerrados. La mirada puesta en distintos puntos. Tercer elemento, la intención de dejar marchar ese bloqueo emocional. Cuarto elemento, vamos a agarrar el imán y lo vamos a pasar
desde el entrecejo hasta la nuca. ¿Vale? Lo vamos a pasar 3 veces en cada uno de esos puntos en los que tenemos la mirada puesta. Lo que estamos haciendo con esto es coger nuestra intención, que está vibrando en una determinada frecuencia. Nuestra intención, esa intención que estamos poniendo, vibra en la frecuencia máxima de nuestro cerebro, que es 40 ciclos por segundo, y vamos a cambiar la frecuencia energética para llevarnos hasta el nivel del subconsciente, que es de 20 millones de ciclos por segundo, que es la frecuencia en la que funciona el subconsciente. Pues bien, con este imán, conjuntamente con nuestra intención, conjuntamente con la magnetita que tenemos en el cerebro, que es el mineral magnético más pequeño que existe, y al mismo tiempo canalizándolo por el meridiano gobernador, el meridiano gobernador comienza aquí en el labio superior y acaba al final de la espalda. Nosotros vamos a poner un trozo pequeño de ese recorrido. Pues con todo esto lo que estamos haciendo es transformar esa energía de nuestra mente consciente para llevarla al subconsciente y además repartirla rápidamente por todo el cuerpo. Repito, ojos cerrados. Punto 2. La mirada puesta en distintos lugares que yo estoy identificando. Punto 3. La intención de dejar marchar ese bloqueo emocional. Y punto 4. Pasamos el imán 3 veces. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Pues os voy a guiar. Cerramos los ojos. Todos aquellos que tenéis que liberar ese bloqueo. Y vamos a poner la mirada en la esquina superior derecha, arriba a la derecha. Como si fuéramos a mirar arriba a la derecha. Ponemos aquí arriba fija la mirada, con los ojos cerrados. Ponemos la intención de dejar marchar esa emoción y nos vamos a pasar el imán desde el entrecejo hasta la nuca 3 veces. Muy bien. Ahora vamos a poner la mirada directamente hacia arriba, ¿vale? Como si estuviéramos mirando de frente hacia arriba. En ese punto volvemos a poner esa misma intención de dejar marchar las emociones y volvemos a pasar el imán 3 veces desde el entrecejo hasta la nuca. Muy bien, ahora vamos a mirar hacia arriba a la izquierda, en la esquinita esa superior izquierda, con los ojos cerrados, intención de dejar marchar las emociones y volvemos a pasar el imán 3 veces. Perfecto, ahora vamos a poner la mirada fija hacia la izquierda, a la altura de los ojos, a la izquierda. Y también la misma intención, y pasamos 3 veces el imán desde el entrecejo hasta la nuca. Perfecto. Ahora vamos a poner la mirada de frente, como si estuviéramos mirando justamente de frente y también intención de dejar marchar esas emociones, ese bloqueo emocional y pasamos 3 veces el imán. Y ahora vamos a fijar la mirada directamente hacia la derecha, a la altura de los ojos a la derecha, intención de dejar marchar las emociones y pasamos el imán 3 veces. Y ahora vamos a mirar hacia abajo a la derecha, esa esquinita abajo a la derecha, y también intención de dejar marchar las emociones y pasamos 3 veces el imán.
Cuando hayamos acabado, podemos abrir los ojos, nos vamos a poner en pie y vamos a preguntar al subconsciente si realmente hemos liberado el bloqueo emocional. Quien nos guía en todo momento es el subconsciente. Es decir, el subconsciente es quien nos dice si tenemos o no tenemos un bloqueo, quien nos dice si tenemos o no permiso o la posibilidad de liberarlo por un camino o por otro, quien nos dice que hemos acabado realmente, que lo hemos liberado cuando lo hemos hecho. Si nos dijese que no lo habíamos liberado todavía. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es verificar, preguntarle si este bloqueo emocional ha sido liberado con éxito y a ver qué nos dice. ¿A alguno le dice que no? Puede ser. A aquellos que os digan que no, parar por aquí. A los que os digan que no, lo que tenéis que hacer es repetir el mismo proceso. Es decir, cerráis los ojos, volvéis a poner la mirada en estos puntos con la misma intención y volvéis a pasar el imán. Y volvéis a preguntar si el proceso está liberado, o si el bloqueo está liberado. Muy bien, pues felicidades a todos. Habéis hecho una liberación emocional. Bravo. Como veis es muy fácil, es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es saber cómo generar esa energía que nos permita liberarlo. Pero es cuestión de minutos. De hecho, incluso podríamos ir mucho más rápido, que hemos ido un poco lentos, pues para ir al ritmo, para que todo el mundo pudiera hacer el proceso. Pero normalmente uno lo hace a su velocidad y es muchísimo más rápido. De hecho, el proceso, aquí hemos seguido todos los puntos, en el libro está explicado de forma distinta. Está explicado pues, haciendo un primer recorrido con 5 puntos, que son los que normalmente liberamos el bloqueo emocional. Es decir, normalmente, aquí hemos puesto 9, pues normalmente pasando por 5 puntos ya liberamos prácticamente el 80% de los casos, liberamos el bloqueo. Aquí los hemos juntado todos porque es mucho más fácil hacerlo así de seguido con todos a la vez. Pero bueno, el proceso es un poquito más largo, tiene algún otro elemento, pero es tan simple como esto. Es tan simple como cambiar esa vibración, como generar una energía, y con eso estamos cambiando realmente la vibración que nuestras células tienen. Si es fácil llegar a un bloqueo emocional, imaginaros lo fácil que es todavía más grabar una creencia. Tremendamente sencillo, tremendamente simple. En cuestión de 2, 3, 5 segundos tienes grabada la creencia que quieres. Es muy, muy fácil. Os explico esto. Después de todo ese proceso que yo hice, lo que hemos hecho ahora pues, es una parte del resultado de todo ese camino que yo seguí. Cuando yo seguí ese camino me puse a investigar, me puse a profundizar en muchos caminos que teníamos para llegar al subconsciente. Y eso me llevó pues, a escribir distintos libros. Me llevó realmente a difundir pues, esa información que por un lado yo iba encontrando y finalmente todo lo que he ido creando, porque todo lo que estamos haciendo en el método Integra pues, es desarrollado por mí, en base a buscar siempre caminos fáciles y rápidos para llevar a cabo la transformación. Porque esos caminos no siempre existían. Esos caminos yo no los he encontrado. De hecho, pues en mi primer libro, este de aquí, Escoge tu camino a la felicidad del éxito. Este es el primer libro que escribí. Y en ese libro analizaba más de 50 técnicas energéticas que permiten acceder al subconsciente. Técnicas que nos permiten llevar a cabo una transformación a nivel del subconsciente. Pues bien, una de las cosas que yo estuve buscando durante años fue precisamente lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Una herramienta, una técnica que nos permitiera liberar bloqueos emocionales todos a la vez. ¿Por qué? Porque yo lo que buscaba era, a través de pues, trabajar conjuntamente con mucha gente, guiar a todas las personas a la vez en procesos de transformación. De hecho, la mayoría de los libros, pues estos 3 libros que tenemos aquí, el curso de felicidad, puntual, todo de la salud, como los cursos o buena parte de los cursos que impartimos también a través de los instructores que afortunadamente tenemos por muchos sitios, pues, ¿qué es lo que hacemos? Guiar a las personas en esa transformación para alcanzar objetivos concretos. En el curso de felicidad, ¿qué hacemos? Guiar a todos los participantes en una transformación que les permita alcanzar ese estado de paz y de equilibrio interior. En el curso de Apunta Alto, pues lo que hacemos es pues, desarrollar los 7 hábitos que definió en su día Stephen Covey, pero a nivel del subconsciente. Es decir, esos hábitos que me permiten ser eficiente en todo lo que hago en todo momento. ¿Vale? Pero interiorizando. Me voy a programar para ser así. En el curso de la salud lo que hago, o lo que hacemos, es realmente programarnos para tener hábitos que me lleven a generar salud en todo momento. No dependiendo de la programación que tenga, sino, oye, ¿cuáles son los elementos que me llevan a generar salud o me llevan a enfermar, ¿no? O me llevan a generar ese entorno
aminoácidos en el organismo? Pues hay muchos de distintos tipos, ¿no? Hay un pilar físico, hay un pilar emocional, uno a nivel mental, hay un pilar espiritual. Pues todos ellos tienen que estar alineados con la salud. En todos ellos tenemos que tener realmente la programación que me lleve a tener ese hábito de estar generando salud en todo momento. Pues bien, lo que he ido haciendo es desarrollar técnicas que permitan hacer eso muy rápidamente y mucha gente a la vez. ¿Por qué? Porque mi visión es ayudar a mucha gente, ayudar a millones de personas en la transformación. Yo cuando descubrí este mundo del subconsciente, de la facilidad que tenemos para transformar, empecé a trabajar de forma individual con las personas, ¿vale? De hecho, empecé a trabajar dentro de las empresas porque vi claramente que en el ámbito del mundo de la empresa, pues la transformación tiene un impacto en la trascendencia mucho mayor. Es decir, realmente si nosotros transformamos a una persona de forma individual, pues tiene un impacto sobre esa persona y sobre el ámbito que la rodea, su familia, sus amigos, los compañeros de trabajo. Pero cuando esa transformación la hacemos en el ámbito de la empresa y cuando esa transformación la hacen muchas personas dentro del ámbito de la empresa a la vez, la trascendencia evidentemente es en las personas, es en las familias, es en los amigos, pero también es en la relación con los proveedores, es con los clientes, es en la coherencia que hay en la empresa a la hora de transmitir pues esa misión que tienen y estar alineados realmente todos en una misma dirección. Es decir, la repercusión que tiene y nos permite también crear un mundo mucho mejor. Es decir, si nosotros realmente tenemos empresas que funcionen en base a valores, en base a unas creencias que realmente estén alineadas en una dirección concreta, evidentemente estamos transformando el mundo mucho más rápidamente. Pues bueno, como os decía, empecé a trabajar de forma individual en las empresas, ¿vale? Con personas concretas. Me di cuenta rápidamente que por ese camino iba a llegar a miles de personas en el mundo. Cuando yo me jubilase, cuando llegase a ser muy mayor, ¿no? Yo me voy a morir con más de 100 años. Pues cuando llegase a esa edad, ¿qué habría ayudado a miles de personas? Sí, yo pienso en grande. Tenemos que pensar en grande. Pues no, yo quiero ayudar a millones de personas. Si quiero ayudar a millones de personas, no me puedo dedicar toda mi vida a trabajar de forma individual con ellos. Lo hago cuando me lo piden, pero yo no tengo consulta. Solamente lo hago cuando se me pide. Entonces, lo que hice fue desarrollar esos procesos de transformación para hacerlo con muchas personas a la vez. Transformé los protocolos, transformé la metodología o las herramientas que utilizaba dentro de la metodología para realmente poder guiar a todos a la vez en esa transformación. Entonces ahí empezaron a generarse cursos con objetivos previamente definidos, como os decía antes, ¿vale? Curso de felicidad, apunta alto, comunica con éxito, distintos cursos que nos permitiesen a todos a la vez alcanzar un mismo objetivo. Llegó un punto en el que digo, si me paso yo toda la vida impartiendo cursos, ¿a cuántos voy a llegar? Pues también van a ser pues, decenas, centenares de miles. No, yo quiero llegar a millones. Con lo cual, di el paso de decir, no, tengo que acreditar a instructores que impartan esos cursos por todo el mundo. Y de hecho, pues ahora hay pues, como 200 instructores en distintos países que están impartiendo los distintos cursos que ofrecemos dentro del método INTEGRO. Pues la idea es esa, poder guiar a todos en esa transformación. A lo que iba. Estuve buscando durante mucho tiempo ese proceso que permitiera a todos liberar ese bloqueo emocional, esos bloqueos emocionales que cada uno tuviera a la vez. ¿Por qué? Porque era el cuello de botella en todos los cursos. Es decir, en esa parte del proceso utilizábamos técnicas que eran muy sencillas, que eran simples, pero que nos llevaban a ir liberando uno a uno cada una de las emociones que había detrás de ese bloqueo. En consecuencia, teníamos que ir siempre a la velocidad del último. Es decir, esa parte del proceso de transformación siempre teníamos que hacerla esperando a que acabase el último, y ahí dependían factores de pues, capacidad que tenía pues, para aplicar las técnicas y evidentemente en función de las emociones que tuviera esas. Para que penséis, cuando utilizaba esa técnica de forma habitual, me llegué a encontrar algún caso con más de 40 o 50 emociones detrás de un bloqueo emocional. Evidentemente, hacer el proceso de ir identificando una a una y ir liberando una a una esas emociones requiere un tiempo, requiere un proceso largo. Con lo cual yo buscaba esto, buscaba esa capacidad y no lo encontré. Y como no lo encontré, mi forma de pensar es que todo es fácil, que todo es rápido, que todo tiene solución. Y como que esa es mi forma de pensar, digo, pues si no lo encuentro lo creo. Y vamos a diseñar procesos que nos permitan hacer eso. Y empecé a experimentar con unos con otros. Evidentemente los primeros no funcionaban, pero llegó un día en el que pensé
podría funcionar. Lo empecé a probar, lo probé con una persona, lo probé con otra, lo introduje en algunos cursos, funcionaba con todo el mundo. Y digo, pues esto es maravilloso. Es decir, evidentemente ese camino nos permite a todos a la vez. Evidentemente ahora en los cursos utilizamos ese camino, porque es mucho más rápido, más cómodo. Y mi objetivo es que hacerlo muy rápido. De hecho, el curso de felicidad que impartimos el viernes es un curso que dura 5 horas, pero en ese curso es como una terapia. De hecho, muchas veces vienen psicólogos y aquí habrá unos cuantos, y cuando salen dicen, hostia, que lo que se hace aquí es una terapia de años. Pues se hace en cuestión de eso, de 5 horas. En ese curso vamos más allá de lo que hemos hablado aquí. En ese curso pues entramos en otros elementos energéticos que nos condicionan para generar la programación que nosotros tenemos. O sea, una cosa es la programación que nosotros tenemos a nivel del subconsciente y otra cosa es que hay elementos energéticos que nos llevan a programarnos de una determinada manera. Pues también entramos en esos otros elementos energéticos, ¿no? Que son cosas que vemos en un curso avanzado de Método Integra. Pues bien, a lo que iba. Todo ese proceso me llevó pues, a escribir libros. ¿Por qué? Porque con esa visión de ayudar a millones de personas, pues no solamente tenemos que llegar a través de los cursos, también tenemos que llegar a través de los libros. Habrá muchas personas pues, que tienen la capacidad de hacer un libro, pero que no tienen la capacidad de hacer un curso. Ya sea porque físicamente están en un lugar lejano o porque económicamente no pueden, o por lo que sea. Pues bien, los libros estos a lo que nos llevan es a hacer esa transformación. Son libros dirigidos a la transformación. Excepto este primero en el que están todos los conceptos, toda esa visión de esa realidad energética, esa realidad energética de la que formamos parte, ese mundo del consciente, del subconsciente del que todos tenemos y que todos estamos utilizando a diario. Y ahí hacemos ese análisis de las más de 50 técnicas que nos permiten hacer el subconsciente. Todos los demás son libros dirigidos ya a la transformación. Son libros dirigidos ya a utilizar, a aplicar de forma práctica, pues Método Integra, pues las herramientas que se utilizan en cada caso, pues para alcanzar esos resultados. El último, precisamente, es el de Método Integra. Ahí es donde se recoge realmente la metodología. De hecho, ahora al final va a haber un sorteo de algunos libros, con lo cual, pues, aquellos que estáis esperando para marcharos, pues os pediré que unos minutos más porque habrá un pequeño sorteo. Además de los libros, tenemos los cursos, ¿vale? En los cursos que hacemos, ¿vale? Ahora vamos a impartir, estos 4 cursos son los que vamos a impartir, o los que voy a impartir yo durante estos días. El viernes imparto el curso de felicidad, que como os digo, es muy intensivo, va dirigido a la transformación, no va dirigido a aprender, va dirigido a transformarse, para salir en ese estado de paz y de equilibrio interior. El curso de Método Integra, que es el fin de semana 11 y 12, ahí enseñamos la metodología completamente y la ponemos en práctica, la experimentamos, hacemos muchos ejercicios y nos encontramos con las distintas situaciones que nos podemos encontrar pues, en el día a día, ¿no? Es decir, ahí vamos, se explica el libro de Método Integra, se aprende a utilizar todo lo que se enseña en el libro, pero evidentemente con una parte práctica muy importante y de experiencia y de pues, las anécdotas que van saliendo y que vamos poniendo todos en práctica. El curso de Método Integra avanzado, como os decía, va más allá del subconsciente. En este curso es un curso que hay un prerequisito que es haber hecho de Método Integra, pero en este curso vamos a trabajar temas pues, como lealtades familiares, a liberar acuerdos kármicos, aquí aprendemos también a liberar traumas emocionales. En este curso trabajamos también energías negativas externas, temas de mal de ojo, maldiciones, cosas de estas, las eliminamos rápidamente y entramos también en el tema de espíritus, es decir, de esas entidades que tenemos por ahí, que estamos rodeados y que también nos afectan mucho más frecuentemente de lo que nos pensamos. Y vemos también un protocolo de cómo abordar las enfermedades, ¿vale? Utilizando el método Integra. Y este último curso que imparto el martes y miércoles, este es un curso de comunicación para aprender a comunicarte de forma efectiva en cualquier ámbito, ya sea para hablar en público, ya sea para hablar en privado, con grupos grandes, grupos pequeños, con gente que está atenta, como estáis todos vosotros, muchas gracias por cierto, con gente que no, que está mirando el móvil, charlando, es decir, da lo mismo. Lo que vamos a hacer es una transformación interior que nos permita realmente estar cómodos y estar bien y saber lo que tenemos que hacer en cada momento cuando nos vamos a comunicar. Es un curso experiencial, es un curso de transformación y además es un curso muy bonito porque esa transformación se va viendo en el propio curso. De cómo empezamos a cómo acabamos, la transformación se ve de inmediato.
Nada, estamos aquí acabando la conferencia que hemos realizado en Bogotá y quería agradecer por un lado a todos los participantes, a todas las personas que nos han estado acompañando durante la conferencia y por supuesto a este gran equipo que tiene Urano aquí en Colombia, que ha organizado de forma magnífica, espectacular, pues este acto. Desde aquí mi más sincera enhorabuena a todo el equipo de Urano y simplemente pues convidaros a la próxima conferencia que realizaremos allá donde sea. Un abrazo para todos.